Muy buenas tardes. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a la Fundación Vice, al Proyecto de CAO, por la magnífica organización de este evento que nos permite exponer nuestras experiencias en la gestión, en la investigación, en el manejo de los sitios y monumentos arqueológicos del norte del Perú. Cuando uno habla de gestión, habla, por supuesto, de referencias, habla de conceptos que en este tiempo se están manejando con mucha facilidad, porque hay bibliografía, porque hay experiencias previas. Pero yo, como soy el más viejo, tengo que confesarles que a mí me tocó la parte más difícil. Hace 40 años, cuando yo llegué a Lambayeque, en Trujillo primero, la universidad, de la universidad habían egresado solamente 4 arqueólogos que todavía no se titulaban. Ese es el panorama de Trujillo, la ciudad culta del norte, etc. En Lambayeque no había ningún arqueólogo y estaba a punto de jubilarse don Óscar Fernández de Córdoba, el director del Museo Brüning, que tuvo un gran mérito, un arqueólogo práctico que logró pues crear este museo, que además fue el primer museo del Perú construido expresamente para museo. Un mérito enorme, gracias al apoyo de Alemania debido a la vinculación de Enrique Brüning con ese país. En Lambayeque, entonces no había ningún arqueólogo, yo llegué todavía sin título, después recién ya logré presentar mi tesis y me acoplé a un trabajo de supervisor de monumentos arqueológicos que era, como decían los campesinos, algo así como el ingeniero de las huacas, porque iba yo a causarles problemas donde estaban destruyendo o malogrando los monumentos. Tucumán era en ese entonces el lugar donde la municipalidad del pueblo echaba la basura. Las huacas eran sinónimo de basurero. Entonces una expresión muy común en Lambayeque era decir ándate a la huaca, que era decir ándate a buen sitio. Entonces, yo les hablo de este panorama porque no tenía yo ningún referente. ¿En qué museo puedo fijarme para remodelar mi museo? ¿En qué lugar de investigación puedo más o menos mirar para ver si hacemos algo de investigación? Tuve la suerte y el privilegio de que a poco tiempo me dieron una beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán y tuve por primera vez referentes afuera. Y me di cuenta que los museos no eran poner los huacos en una vitrina y ponerles un letrero. Me di cuenta que la arqueología no era solamente defender los monumentos o ir a describirlos. Entonces comenzamos un trabajo silencioso, solitario, en el museo para tratar de primero remodelar e iniciar trabajos de investigación arqueológica que aporten datos. Yo me acuerdo con mucha claridad cuando don Óscar Fernández de Córdoba, el año 75, me recibió y cuando miraba el año 77 me dijo, mire, usted se va a hacer cargo de este museo, pero no se meta con las huacas, usted se va a meter en problemas. Dedíquese usted aquí al museo, a atender a los visitantes. Por supuesto, en ese tiempo, el Museo Brüning, que era pues, la institución museográfica más importante y tenía su famosa colección de oro, recibía un promedio mensual de 1.000 visitantes, o sea, unos 12.000 visitantes por año. Hoy recibimos 160.000 visitantes en el Museo de Tumbas Reales. Hoy en Lambayeque trabajan cerca de 50 arqueólogos. Hoy en Lambayeque
la gente tiene respeto por su herencia cultural. Hoy en Lambayeque, lejos de crear monumentos para héroes que ya los conocemos, porque hay tantos monumentos a los mismos héroes, en Lambayeque se ha hecho el Paseo Yortuque. Si ustedes van al Paseo Yortuque se van a sorprender. Lamentablemente todavía no está muy difundido. 1 kilómetro de extensión lleno de toda la secuencia histórica a través de esculturas de gran formato que presentan a los que recorren este paseo toda la historia de Lambayeque desde el precerámico hasta hoy, hasta la parte folclórica de Lambayeque. Eso es lo que podemos hablar si tenemos que hacer una evaluación de lo que ha significado estos 40 años de arqueología en el norte del Perú. Y por supuesto que no solamente yo estuve involucrado en esto. En ese tiempo también estaban terminando ya el proyecto Moche Chanchan, que fue un proyecto típico de coloniaje cultural, le llamo así, porque venían los americanos, investigaban el monumento, terminaban, lo tapaban y no les interesaba ni bucir ni nada. De esos proyectos hemos tenido siempre. Entonces, cuando no hay referentes, hay que plantearse retos. Y lo que yo me planteé fue retos. Retos de tratar de salvar, retos de buscar contactos y no pensando solamente en que yo puedo hacer un museo bonito, a las posibilidades del país, sino tenía que moverme a un escenario mucho más amplio. Los monumentos, la región, el país y el exterior. Entonces comenzamos a investigar y el año 1987, como ustedes saben, estaba a punto de consumarse lo que siempre hemos visto en el Perú. Los huaqueros encuentran un sitio intacto y no paran hasta que lo arrasan, porque el Estado peruano nunca ha tenido capacidad de reaccionar para bloquear o detener un proceso de saqueo, porque así se saquearon las tumbas de Batán Grande, se saqueó el Valle de Jequetepeque con la cerámica formativa, Viculo, Manegra, etc. Es una historia ya conocida. No había manera de detener los inicios de este saqueo, que además hay que situarnos en el espacio y en el tiempo histórico. Hoy los arqueólogos van a un sitio y la gente lo recibe con amabilidad y le dice, sí, oiga, venga, aquí tengo esto. Cuando llegamos a Zipán era una batalla, era una hostilidad permanente. Ustedes saben que ingresamos poniéndonos los pantalones, porque había que hacerlo así, no había otra manera. Los pobladores se habían adueñado del monumento, las autoridades no tenían ningún incentivo para detener el saqueo y el prefecto se limitó a decirme, doctor, es un problema social, pues no nos quieren más problemas. Entonces, claro, y él avisé a Lima, al Ministerio al entonces Instituto Nacional de Cultura, mandaron a un arqueólogo, se fue y después me dijo, mira, no hay nada que hacer, Walter, no te compliques, no te ves ahí, te van a pegar, te va a pasar algo. Entonces nosotros decidimos ingresar. Ingresamos y fue realmente un ingreso dramático, un ingreso que puede servir para una novela y en algún momento se escribirá y que creo que no se va a repetir. Hoy, como digo, los arqueólogos jóvenes trabajan en otras condiciones. Cuando yo recibí el Museo Bruning, el presupuesto mensual para manejar ese museo para gastos, y no aparte de los sueldos que recibían la gente que trabajaba, yo recibí un sueldo de 700 soles en ese tiempo. Bueno, ahora no mejorado. En ese tiempo era
muy poco era lo que ganaba un profesor de primaria. Pero en ese tiempo la única manera era comenzar. Y como digo, sin referentes. Hoy, felizmente, tenemos referentes, modelos, tenemos cursos de museografía, podemos acceder a todo tipo de información y decidir qué podemos hacer, qué política podemos aplicar en un monumento para ponerlo en valor, para investigarlo y finalmente para montaje de un museo que puede ir desde el museo de sitio hasta un gran museo. Nosotros tenemos un reto cuando se descubrió Zipán. Después de estos momentos iniciales tensos, que serían largos de describir, como digo, iniciamos el trabajo de rescate, porque le llamamos así, trabajo de rescate. $500 donados por un patronato local y solo la decisión de Lucho Chero, Susana Meneses y yo. Los vamos, los metemos. Por supuesto, no puedo decirles que todo era fácil, pero tuvimos pues que, como dije hace un rato, tomar un poco de valor y asumir este reto. Después de algunos meses de limpieza, buscando fondos, recursos, en fin, nos tocó ya la creación del programa PAID, que era una manera del Estado de gastar dinero, como ustedes, y nos dieron algunos trabajadores y comenzó el trabajo. Por el mes de julio, después de un suceso trágico, que fue el enfrentamiento de la policía con los huaqueros y que murió uno de ellos, el que inició el saqueo de Zipán, y que eso puso más tensión todavía en el ambiente. Y bueno, para decirles en pocas palabras, todas las noches eran tiros al aire, turnos para vigilar, el pobre Lucho no dormía, los estudiantes no dormían, hasta que se cansaron de molestarnos y ya logramos trabajar. Entonces, cuando vino el descubrimiento de Zipán, vino el reto siguiente. En medio del campo, con una tumba fabulosa, porque nos dimos cuenta que estábamos frente a un hallazgo espectacular. Ahí venía el otro gran reto. Cómo continuar la investigación, y qué hacer con este tesoro cultural que estaba aflorando en ese momento. Pero como yo creo que las imágenes y esta secuencia tiene que ser amena, vamos a pasar alguna vista para que ustedes puedan ver cómo fue ese suceso. Cambio. Este es el año 87, es el estado del monumento cuando llegamos, totalmente perforado, cambio, al punto que mucha gente que nos visitaba nos decía, no pierdan su tiempo, ya no queda nada, de los huaqueros se lo llevaron todo. Iniciamos el trabajo de excavación y se pueden ver ahí los inmensos forados, cambio. Se produce el hallazgo del depósito de ofrendas, ahí están las fechas, ustedes pueden verlo, para pasar más rápido, cambio. Se encuentra el indicio definitivo de que estamos frente a una tumba intacta, el guardián de la tumba con los pies amputados y debajo el techo, cambio. Y aparece el primer ornamento que casi fue un anuncio premonitorio, la orejera de oro que parece representar el mismo señor de Zipán. Fueron, por supuesto, como comprenderán, momentos emocionantes, excitantes, pero también de una gran responsabilidad, donde no podíamos pararnos mucho tiempo a gozar de ese espectáculo, de ver algo tan maravilloso. Se anuncia el descubrimiento y por supuesto el peligro seguía. La gente del campo corrió la noticia de que habíamos encontrado oro, para ellos no era una tumba, era oro, y por supuesto los traficantes que incentivan a los campesinos les decían, bueno, hay que traer el oro, yo te voy a pagar. Entonces un día de esos se aparecieron delante del monumento los campesinos que querían
ver la tumba. Es un dilema, una de las situaciones más difíciles que he cruzado, creo, y que cruzará cualquier investigador. Dos posibilidades: mostramos la tumba y ellos se lanzaban a sacarla porque estaba el oro ahí viéndose, o respetaban, o los enfrentábamos y terminaba eso re mal. Seguramente ya no estuviera hablando yo aquí. Entonces, nos decidimos a permitirles el acceso. Les lancé yo un discurso patriótico, de esos que se necesitan. Como digo a Lucho, toda la demagogia patriótica que era necesaria, pero yo no creía en eso, creían que había oro y que tenía que repartirlo, porque esa era la idea. Bueno, felizmente la cosa no pasó de ahí y al final los convencí que ellos podían ver. Y lo más sorprendente fue, y tengo que ver cómo esa gente que estaba furiosa, que quería ver el oro, que se lo van a llevar ustedes, que se van a repartir con la policía, cuando vieron la tumba se quedaron como hipnotizados. Es el poder más allá de la muerte y del tiempo. Maravillosa experiencia, seguimos trabajando, teníamos incorporados ya a mucha gente del lugar. Tuvimos la suerte también de recibir fondos de la Cervecería del Norte en ese entonces y seguimos la investigación. Por ese tiempo también tuvo la noticia de que se estaba investigando esto. Por ejemplo, más allá de cualquier situación política, que fue la primera vez, creo, en la historia del Perú que un presidente visita una excavación. Y se lo dije de la manera más amable. Y se lo llamé, le dije, esta es la primera vez que un dignatario del Perú actual viene a rendir honores a un dignatario del pasado. García me miró, pero no me dijo nada, porque también lógicamente él era un dignatario en pleno furor de todo, de su poder, ¿no? Entonces, pero entendió y venía con una visita de 15 minutos y se quedó 2 horas mirando la tumba. Digo, es la fascinación del poder, de la maravillosa cantidad de ornamentos que estábamos mirando en ese instante. Cambio. Las excavaciones continuaron, se siguió develando, vemos aquí el retiro de los Amenta, al fondo la corona semilunar de oro. Ya en este momento estábamos totalmente conscientes que estábamos frente a la tumba más rica que se estaba develando arqueológicamente. Cambio, ustedes pueden ver aquí los ornamentos en el centro del ataúd. Cambio, una foto, la foto típica de National Geographic, un atardecer en plena excavación. Para ese entonces ya la noticia había llegado a todas partes del mundo, National Geographic se interesó, la prensa de todos los continentes llegaba a visitarnos y era una rutina de recibir autoridades, presidentes, congresistas. Cuando uno lee las memorias de Howard Carter en la tumba de Egipto, uno piensa, ¿cómo se parece? El mismo Howard Carter decía, no me dejan trabajar, y a nosotros tampoco nos dejaban trabajar, pero había que atenderlos, ¿no? Entonces, seguimos. Después viene el descubrimiento de la tumba del sacerdote. Ahí nos dimos cuenta pues que estamos frente, después de velar toda esta cantidad y llevarlo al museo, además teníamos que dar una confianza absoluta a una comunidad incrédula de que nosotros estamos haciendo un trabajo correcto, impecable. Cada retiro de ornamentos de la tumba era la presencia del fiscal, la presencia de la policía, se levantaban partes todos los días, teníamos vigilancia permanente de todos los que participábamos ahí. Viene el descubrimiento de la tumba del sacerdote y ya constatamos que estamos frente a una especie de mausoleo real o plataforma de la élite
los señores muchicas. La nobleza muchica estaba sepultada ahí. En cambio, identificamos al sacerdote, pero también por ese tiempo llegó de visita este ilustrísimo amigo Torge Heyerdahl, que fue invitado por Ganosa Vargas para que conozca este monumento. Y bueno, esa foto es el momento que está terminando la visita ahí, y mirando la pirámide me dijo, pirámides aquí, qué interesante, ¿no? Entonces yo le mencioné, bueno, usted quiere ver 26 pirámides, y lo llevé a Tucumán. Y en ese momento nació el proyecto Tucumán. Les cuento las anécdotas porque son importantes que ustedes conozcan, especialmente a la gente joven, ¿no? Que tiene que ver todo lo que se ha hecho, y todo eran relaciones, todo eran vinculaciones para poder ir estableciendo. Thor se quedó fascinado y ofreció que tenía que armar un proyecto para Tucumán, y los resultados los vemos hoy. Cambio. Pero también en ese tiempo se organizó la National Geographic, planteó la idea de publicar el artículo que lanzaba al mundo este descubrimiento el año 88, y organizó una exposición con los principales ornamentos que todavía no estaban restaurados. Se llevó a National Geographic, estuvo un mes, y se presentó en la revista, esta maravillosa revista de octubre del año 88, que emite 11 millones de ejemplares, y que fue lo que catapultó a Zipán ante el mundo. Todavía puedo recordar con Lucho, siempre nosotros con esa ingenuidad todavía provinciana, llegamos a Washington y nos dijeron, bueno, mañana en la conferencia de prensa hay que hacer un breve ensayo, la conferencia de prensa dura 5 minutos, pueden hablar, todo, etcétera, etcétera. Y al día siguiente estaban todas las cámaras del mundo, desde la japonesa, australiana, europea, alemana, frente a nosotros, y nosotros presentando el descubrimiento. Sin duda un momento de gran emoción. Y bueno, seguimos, retornó al Perú este hallazgo, y se publicó el famoso artículo, cambio. Pero nosotros teníamos todavía presente el segundo reto. Está bien, habíamos salvado este tesoro cultural del Perú, pero la mayor parte de piezas eran de cobre dorado o plata, y estaban en proceso de degradación irremediable. Convocamos a gente del Getty, de la Universidad de Varsovia y del Instituto Arqueológico Alemán, que vinieron los del Museo de Mainz, para tratar de hacer algo por la conservación. En el Perú no había laboratorio, no había ningún tipo de experiencia en ese tiempo en restaurar seriamente metales. La advertencia ya estaba dada, entonces finalmente Alemania asumió la responsabilidad y dijo, me llevo esto, lo restauro, devuelvo al país. Por supuesto que eso fue otro drama, porque nuestra comunidad dijo, no, estos gringos se llevan, ya no regresan, Alba se va a fugar con ellos y chao. Les cuento esa anécdota porque hoy todo parece normal, transparente, pero en ese tiempo era muy difícil convencer a la gente de lo que era arqueología, de lo que no lo era, porque estaban acostumbrados por décadas a que el patrón saque los monumentos que existían en las haciendas, y nadie podía ni siquiera mirarlo. Entonces decidimos asumir esa responsabilidad. Las piezas viajaron en mérito a un convenio a Alemania y regresaron después de 3 años. Cambio. Se descubre en este interín también la tumba del viejo señor de Zipán. Como ven, otra tumba de un formato diferente, aparentemente más sencilla, pero igualmente rica y suntuosa como la del primer señor descubierto. Le llamamos nosotros la tumba del viejo señor de Zipán porque estaba asociada a una fase más antigua. Para entonces, Susana Meneses y Lucho estaban encargados de definir las fases arquitectónicas, y ya habían logrado definir las fases arquitectónicas. Y podíamos anunciar que este era. Esto se publicó en otro número, cambio.
Ahí está, tenemos otra tumba, esta es una de las tumbas más enigmáticas. Tenemos solamente los entierros de acompañantes. El personaje principal había sido retirado en la misma época de los mochicas y trasladado a algún otro lugar. Un verdadero enigma. Cambio. Y se publica el otro hallazgo de la tumba del viejo señor de Zipán en National Geographic. Cambio. Logramos conseguir que esta es la ley, ¿no? Sí, que se promulgue la ley de emergencia de Zipán. Es decir, Zipán nos ha brindado la oportunidad de salir desde Lambayeque para llegar a los lugares donde debíamos llegar. Un reto, una obligación y, por supuesto, todo un proyecto que tenía que llegar a su final. Cuando llegamos a Washington pedimos una reunión con el Departamento de Estado y nos consiguieron una reunión. La señora María Corupas, responsable, se reunió con nosotros y nos ofreció que iba a sacar una ley de emergencia. La ley de emergencia salió en Estados Unidos antes que salga la ley de Zipán en el Perú, porque en el Congreso le daban vueltas y no lo sacaban. Entonces, desde ese momento ya se estaba promulgada la ley. Cambio, se siguen las investigaciones. Tenemos otro, le digo, la tumba de un guerrero y músico a la vez, que está hoy expuesto en el museo. Cambio, se presenta por primera vez al gran público una parte del contexto funerario en la Expo de Sevilla, que fue también un suceso importante, y prácticamente los ornamentos de Zipán representaron en esos momentos al Perú. ¿Cambio? Pero en esta época también se vivía un proceso terrible de saqueo en todos los monumentos de Lambayeque, producto, como digo, de falta de autoridad, de ninguna política estatal. Y en el museo nos reunimos y con el entusiasmo que tenía y la visión que tenía Susana, se decidió comenzar a trabajar un tipo de organización campesina que se llame los grupos de protección arqueológica. Carlos Wester y Susana se dedicaron por meses a ir a buscar a los trabajadores en las noches que venían después de su trabajo para concientizarlos en la necesidad de proteger su patrimonio cultural, evitar que se saquee, y se formaron los grupos, un total de 10 grupos de diversos pueblos de la región de Lambayeque. Se lograron reunir 900 personas en un congreso de grupos en la localidad emblemática de Úcupe. Los vemos ahí con sus banderolas desfilando y juramentaron que iban a proteger la herencia de sus antepasados. Una experiencia maravillosa, porque lo que hicimos nosotros es copiar un poco la estructura de la organización de la ronda campesina. Lamentablemente Susana ya no está, no se ha seguido este proyecto y hoy tenemos una ejecutora, carros, plata, arqueólogos, pero nadie se le ocurre reactivar esto que no costó nada, solo el esfuerzo de personas que trabajaban sin ningún estímulo y sin ningún interés y menos sueldo. Cambio. Se publica el libro Lord of Zipán de Sidney Kilpatrick, que es una reseña casi novelada de todo lo que ocurrió alrededor de Zipán. Cambio. Y esta, perdón, ya lo veo. ¿Qué dice Lucho? ¿Ah? El regreso, ¿no? Bueno, después de la restauración de Alemania, se planteó el regreso, ya tenía que cumplirse el regreso, el retorno de los ornamentos y incluso del esqueleto del señor Zipán, que también fue trasladado a Alemania para su
su identificación, su estudio de antropología física. Se organizó la recepción y se logró convencer al presidente que lo reciba con honores de jefe de Estado. Y yo recuerdo cuando fui a coordinar esto en Relaciones Exteriores, un funcionario del doctor, ¿cómo se le ocurre a usted que vamos a recibir con honores de jefe de Estado unos guatos, unos huesos? Eso no está dentro del protocolo. Entonces, bueno, en estas cosas tenemos que ser muy hábiles para saber plantear estrategias. Yo le dije, bueno, embajador, dígaselo eso al presidente. Y como estaba Fujimori y le tenían pánico, entonces aceptaron. Y se recibió en la base aérea los restos del señor de Zipán con todas las joyas y ornamentos a los acordes del Cóndor Pasa. Realmente. Este capítulo me recuerda, porque fue una de mis lecturas más emotivas, las famosas antimemorias de Malraux, de Ender Malraux, cuando los ingleses se llevaron al faraón a Londres y las mujeres egipcias salían a las orillas del Nilo a llorar a su faraón. Esto era la verdadera reivindicación de nuestros ancestros. Estaba ahí presente, recibiéndose con alfombra roja, con honores de jefe de Estado, porque lo era. Si no habíamos recuperado una presencia histórica, un hombre que representaba el pasado del Perú. Yo creo que esto es lo más gratificante que hemos podido recibir en la vida. Cambio. Las revistas lo llamaron, cuando se presentó la exposición en Estados Unidos, ya las revistas llamaban pues el TUT de las Américas. Claro, son calificativos puramente periodísticos, ¿no? Cambio, un famoso libro de arqueología cita ya textualmente como ejemplo de recuperación el tema de Zipán. Cambio. Pero nos faltaba, después de este reto de la conservación, la llegada del señor de Zipán, vencer el reto siguiente. ¿Dónde iba a exponerse o presentarse este tesoro cultural? Y por supuesto también, como siempre digo, tenemos que pensar a lo grande. Un edificio que albergue en dignas condiciones este tesoro cultural del Perú. No podíamos hacer un museo de sitio en Zipán para eso, porque no era lo adecuado. Tampoco podíamos, como se pensó, hacer un anexo al Museo Brüning, como incluso los políticos de ese tiempo nos dijeron. Y surgió la idea de hacer una exposición itinerante en los principales museos americanos, que aporte. Era la primera vez que se hacía una exposición pecuniaria, una exposición que reporte algo al país. Siempre se ha prestado, se ha dicho que prestamos para que todavía nos hacen un favor los museos de poner nuestras piezas en sus vitrinas. Bueno, yo dije, esa vez les vamos a poner, pero tienen que pagar para poder hacer el museo. Hicimos las exposiciones, se captó más o menos $1 millón, cambio. Después se hizo otra exposición en Lima y también paralelamente se seguía impulsando la famosa ley Zipán. El Congreso decidió aprobar la ley Zipán entre gallos y medianoche porque había mucha oposición, lo que me parecía absurdo. Y un congresista lambayecano joven tuvo que esperar que algunos congresistas no vayan a una sesión para ponerla al final de la noche, y salió aprobada. Cambio, se publica el primer libro de divulgación de Zipán. Cambio, gracias al apoyo de Bacus, se descubren otras de la tumba 8, esta, que ya ustedes pueden ver, no voy a detenerme mucho. Cambio,
Es el 8, está bien. 2 personajes, otra tumba. Entonces fuimos ya con todo este conjunto de tumbas, cada una de ellas refleja la función del personaje en vida. Guerreros por las armas, jefes militares importantes o solamente gente dedicada al culto, como en el caso del sacerdote. Entonces eso fue lo maravilloso de Zipán, que no solamente hemos encontrado una tumba, sino una serie de tumbas que nos permiten plantear la estructura social y política del mundo muchica. ¿Cambio? Y bueno, ya con un poco de fondos nos lanzamos a la propuesta de hacer el museo. La propuesta era presentar un expediente técnico, como se hace. Seguramente que si este museo lo quisiéramos hacer ahora sería sencillamente imposible, porque hay tanto traba burocrática, que el SNIF, que el anteproyecto, que el proyecto, que el perfil. Nosotros lo que hicimos fue preparar el proyecto, y cuando fuimos al ministerio nos dijeron esto tiene que salir a concurso, porque aquí todo se hace por concurso. Dijimos que no había necesidad, porque el proyecto lo iba a donar sin costo alguno el arquitecto Celso Prado Pastor. Y ahí está el museo. Y a ese hombre ni siquiera le han dado un reconocimiento. Cambio. Preparamos la museografía, en eso también se siguió investigando. Cambio. Pero también Zipán ha significado una lucha tenaz para la recuperación del patrimonio saqueado y traficado a otros países. ¿Por qué razón? Porque siendo piezas muy fáciles de identificar, eran también fáciles de detectar en el mercado negro. Estas piezas estaban vendiéndose en la Galería Sotheby's, algunas, y otras fueron localizadas en un embarque clandestino que iba del Perú a Miami y de ahí a Suiza. Cambio, se comenzó a trabajar el proyecto con la maqueta. El diseño tenía que ser un diseño que esté inspirado en los santuarios mochicas. El reto era tener un museo que realmente en la parte arquitectónica sea también un referente para los futuros museos del Perú, que tenga elementos de la época mochica y también pues en el interior una museografía nueva, diferente, espectacular. Era un museo del Perú para el mundo. No podíamos andarnos con medias tintas, o bien o nada, porque un museo mal montado no hubiera tenido el efecto que ha tenido este museo en los últimos años. Cambio, se hizo la exposición en Lima y se instaló el proyecto para construir el museo. Cambio, se recuperó el protector coxal de la tumba saqueada. Después de año y medio de seguimiento en el mercado negro de antigüedades, el objeto había sido trasladado desde el Perú por un coronel retirado de la policía peruana. Lo tenía en manos un funcionario de uno de los bancos más importantes del Estado peruano y fue ingresado a los Estados Unidos por el cónsul de Panamá en Nueva York. Ese es el nivel en el que se mueve el arqueotráfico. Cambio, y aquí vemos ya el momento en que está siendo repatriado. Se siguen las investigaciones, se descubre otra tumba. Cambio, otra tumba más, y seguimos. Mientras estábamos nosotros gestionando el museo, Lucho en el campo seguía descubriendo y haciendo nuevos trabajos. Cambio, después de reunir 3 millones de dólares, producto de la exposición producto de la primera exposición en Estados Unidos, la donación de 1 millón del Fondo Perú-Suiza
y 1 millón captado por la exposición en el Museo de la Nación de año y medio, que captó también una cantidad impresionante de visitantes. Cambio, estamos poniendo la primera piedra, se inicia la construcción. Ven ustedes, un solo bloque de concreto armado para brindar todas las seguridades a este museo. Cambio, el equipo que trabaja la museografía, la recreación de la Casa Real, la inauguración en noviembre del año 2002. Ese día marcó la apertura del museo al servicio de la cultura, el turismo, la educación en esta parte del Perú. ¿Cambio? El descubrimiento de Zipán a fines del siglo fue considerado entre los 10 grandes descubrimientos del siglo XX. Y por supuesto, el museo sigue siendo el lugar de referencia para visitas, para congresos, para visitas de los presidentes, para convenios. En el museo se han firmado ya 2 convenios entre Perú y Ecuador. Cambio. A partir del 2007, Lucho ya les ha referido, nosotros iniciamos una gestión para conseguir fondos a fin de construir en Huaca Rajada todo un complejo que sea mejorar las condiciones, que signifique mejorar las condiciones de vida de la población, tener un museo de sitio como debía ser, un museo discreto, pero de la misma calidad del museo de Zipán. Cambio. La revista Art News nos considera entre los 10 museos más importantes construidos en los últimos años. Cambio. Se presenta una conferencia en México para presentar el descubrimiento de Zipán. Cambio. Esto es. ¿No? También otra conferencia, y nos pidieron también dictar un curso largo para presentar las excavaciones y la museografía, que en ese momento resultaba pues novedosa para América, ¿no? Cambio. Una exposición, hemos realizado, vamos a ver una lista larga. Este es un museo en España, en Alicante, cambio, donde también se hizo una exposición, las obras de Huaca Rajada, que les ha hablado Lucho. Bueno, como resultado de todo este impacto que tuvo Zipán y los demás proyectos en la región de Lambayeque, comenzamos a hacer gestiones en el Congreso que fueron escuchadas cuando quedó un saldo de un presupuesto y se creó la unidad ejecutora Nailán 111 o Proyecto Especial Nailán. Esta unidad nos ha dotado de recursos, gracias a ellos se han hecho muchos de los trabajos de investigación que ustedes han podido ver en los diversos monumentos de Lambayeque. Cambio. Una foto de recuerdo con Lucho en una de las tumbas en plena excavación, la tumba 14. Cambio. La filmación de la película documental El Señor de Zipán, donde se recreó todo un escenario con cerca de 300 extras para filmar este docudrama. Cambia. La excavación de la tumba 14, que parece corresponder al 4.º personaje de la ceremonia de la presentación. Cambio. El Museo de Sitio de Huaca Rajada. Cambio. La inauguración del Museo de Huaca Rajada. Cambio. El visitante 1 millón. Como podemos ver, yo creo y estoy firme convencido de que el éxito de un museo se mide por la cantidad de gente que lo visita.
Y lo que más nos llena de orgullo es que de toda la cantidad de gente que lo visita, el 80% son peruanos. Está cumpliendo el rol principal para el que fue creado el museo. Museo para la identidad, museo para el orgullo de los mochicas, que somos nosotros descendientes de este pueblo, y museo para generar desarrollo en una región como Lambayeque. ¿Cambio? Eso, Lucho. La película se presenta en el Palacio de Gobierno y después en Madrid. ¿Cambio? Se descubre la última tumba, la 15, es la tumba más antigua, ya les ha hablado Lucho. Esta tumba está asociada a las fases primigenias de la cultura mochica, indicándonos que desde esa época ya hubo una ocupación en la región, en Zipán. ¿Cambio? La tumba 16, ya Lucho también les ha hablado. ¿Cambio? El museo tiene una serie de construcciones accesorias, la aldea artesanal y también un laboratorio que permite a los visitantes conocer cómo es el trabajo de conservación. ¿Cambio? ¿Cambio? Con el presidente del Ecuador. Pasa. Bueno, es que aquí Lucho me está haciendo señales. Se presenta también, pues, esto es en España, y estamos con Régulo compartiendo esa maravillosa exposición que nos permitió impulsar también la ruta Moche, y aquí estamos explicando a Su Majestad la Reina Sofía estos maniquíes que representan al Señor de Zipán. Son las cifras, las cantidades de visitantes que hemos recibido. Cambio. Esto es exposiciones, ¿no? Tienen una lista larga de exposiciones de piezas originales. Cambio. Y también tenemos otra experiencia importante. Hemos presentado exposiciones de réplicas de Zipán con notable éxito. Una de ellas en Quito captó 120.000 visitantes en 3 meses. Todo el mundo sabía que eran réplicas, pero fueron igualmente exitosas. Esa exposición repercutió inmediatamente en la llegada de mucha gente del Ecuador hacia Lambayeque y hacia esta parte del Perú. Zipán cumple 25 años. Cambio. Celebramos una serie de eventos. Cambio. Y este es el día más significativo del museo, 9.000 personas en un solo día. Yo creo que esa es la medida del el interés que tiene nuestro pueblo por acercarse a su pasado. Cambio. En las diversas áreas del museo, el área de registro, el área de dibujo. Cambio. Los cursos, las actividades educativas. Bueno, nosotros tenemos actividades educativas como todas las que ustedes han visto, pero solamente les mencionaré, en los días de verano nosotros tenemos 400 niños en el museo. Todos los cursos son gratuitos y son cursos que van desde idioma mochica, otros idiomas por supuesto, oratoria, artesanía, cerámica, etcétera, etcétera. Durante los 3 meses de verano tenemos 400 niños. Nos falta capacidad para recibir tantos niños. Lo que nos indica también que los museos tienen que seguir ejerciendo este rol como lo están haciendo todos. Creo que en eso estamos coincidiendo. Cambio. Estos son los visitantes. Cambio. Y la proyección del museo. Los museos, como ustedes saben, y todos mis colegas, mejor que yo, el museo tiene que seguir creciendo, no puede quedarse estático.
Nosotros tenemos la suerte de tener 7 hectáreas de terreno dentro de la ciudad de Lambayeque, rodeada de casas, ya como ustedes pueden ver. Y tenemos ahí varios proyectos en mente. Primero, una sala de exposiciones temporales, que esperamos traernos en algún momento una momia egipcia, es una de nuestras metas para exponerla ahí. Tenemos un pabellón para niños, que es tan importante porque todos los museos están diseñados para gente adulta. Queremos tener un pabellón para paleontología, porque tenemos una importante colección paleontológica, y en algún momento tenemos que hacer también pues, un museo para todas las culturas del norte, porque nos falta un museo que reúna todo el bagaje cultural del norte, pero con una museografía así, amena, agradable, accesible al gran público y espectacular, como ustedes han podido apreciar en su visita. Muchas gracias.